Bienvenidos amigos y amigas, una semana más a su programa Vivir para Existir, una puerta abierta al autocuidado. Está en tu mente, está en tu corazón, está en ti. Gracias por acompañarnos por la 1440 AM Radio San Carlos y obvio por regiones de Canal 3 de Copelesca. Mauricio Orozco en los controles y Wendy Cibaja, le damos la bienvenida. Agradecidísima con Dios, como siempre, por tenernos una semanita más y lo más lindo de compartir con todos ustedes a través de la pantalla, a través de la radio, un mundo para llegar a muchísimas personas y qué lindo que es compartir con invitados diferentes y abordando temas de tanto interés. Hoy agradecerles, como siempre, por seguirnos por las redes sociales también y por Spotify. Invitarlos a seguir el programa, a compartirlo. Hoy es un día, tenemos casa llena. Tenemos 3 invitados, hay 2 que se nos van a ir incorporando en el transcurso del programa, pero sí quiero decirles que también venimos como muy regalones hoy. Tenemos de Moyas Pizzas, 2 pizzas para regalar, empezando mes, está súper genial y qué rico. Y también tenemos una sesión en neurodesarrollo o arteterapia o terapia de lenguaje, cualquiera de esas a elegir. Entonces, invitadísimos, comparte el programa, haga sus comentarios y haga sus consultas, es lo más importante, porque hoy tenemos invitados y yo digo carga pesada, porque son de los jefes míos, imagínense ustedes, ¿ah? Entonces, voy a permitirme presentarles primero que todo a doña Patricia Montenegro, Máster Patricia Montenegro. Ella es asesora regional de artes plásticas de la Dirección Regional de San Carlos. Patricia, muchísimas gracias por acompañarnos en Vivir para Existir. Muy honrado de tenerlos el día de hoy. Muchas gracias por la invitación y estoy muy alegre de veras de poder compartir pues lo que trabajamos nosotros en la Dirección Regional y especialmente con el tema que les voy a compartir hoy, que es el de alto potencial. Así es, y es que vamos a abordar 2 temas. Vamos a hablar de alto potencial y vamos a hablar de lo que hoy estamos celebrando, el 2 de abril, que es el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo. Pero Gary, venga, de una vez pasemos. Aquí tenemos a Gary Sandoval Corella, que es asesor regional de educación especial en la Dirección Regional de San Carlos. Gary, bienvenido. Hola. Compartir con ustedes el día de hoy. Gracias. Sí, aquí estamos listos para poder compartir todo lo que necesitamos expresar, ¿verdad? Que las personas puedan conocer un poco sobre el TEA y sobre alto potencial. Así es. Y qué bonito, bueno, yo súper agradecida, ¿verdad? Porque son 2 temas que también van de la mano, ¿verdad? Sí. Entonces, y qué más que ustedes que están tan empapados en la región, en estos temas, que conocen la población y que nos traen un montón de estrategias. Yo sé, a los docentes, a los padres de familia, ¿verdad? A todos los que compartimos día a día con esta población. Pero bueno, todavía nos falta una invitada, ¿verdad? Todavía falta. Pero, como les digo, compartan el programa, aprovechen, hagan sus comentarios, hagan sus consultas y aquí, que se nos enciende el bombillito, es decir, ¿quién, a quién le comparto? Uy, eso va a ser de interés para tal persona, porque ese es el objetivo, llegar a muchísimas personas y hablando de estos temas. ¿Y con qué empezamos? Bueno, hoy tenemos el 2 de abril, Día de la Que Concientización. empiece Gary con ese tema, exacto. Bueno, como ustedes ven, voy a ver, yo no soy modelo, pero voy a hacer, yo me vine bien identificada. Vean, yo tengo mi camisetita del 2 de abril, porque bueno, ya muchos saben, yo tengo un hijo dentro del espectro autista, ¿verdad? Entonces, hoy no es un programa cualquiera, es un programa que también me trae muchas emociones, ¿verdad? Me trae muchas emociones y ¿por qué? Porque soy súper identificada con esas familias, súper identificada con estos chicos. Entonces, hoy es un día que, igual como el día del 21 de marzo, que era el día para el síndrome de Down, ¿verdad? Que nos poníamos medias de diferentes colores. El 2 de abril es el color azul, ¿verdad? Que es el color que representa esta población. Gary, ¿qué es en sí el autismo? Bueno, en realidad vamos a aprovechar el día de hoy, bueno, la tarde de hoy, para poder hacer algunas aclaraciones. Lo primero es que vieras que ya el color azul, ¿verdad? No es el color representativo de las personas dentro del espectro. Eso cambió desde el año pasado.
fue una propuesta que hicieron algunas fundaciones y asociaciones de personas dentro del espectro del autismo. Entonces se pasó a el color dorado, porque bueno, se piensa que, o estas personas que hicieron la propuesta dicen que bueno, que las personas dentro del espectro son oro puro, ¿verdad? Y luego también el multicolor por la neurodiversidad que representa, ¿verdad? Entonces se tomaron esos dos colores y este año el rojo y el celeste. Hubo algunas asociaciones que propusieron esos colores. Sé que en Costa Rica, por ejemplo, algunos decían como la marea, ¿verdad? Como la marea roja, ¿verdad? Entonces proponían el color rojo. Y también, por ejemplo, cambiamos del logo que tenés, o el símbolo que tenés, que es el rompecabezas, lo migramos hacia el infinito, ¿verdad? Entonces empezamos a utilizar... Ese sí lo tenía claro yo. Desde el año pasado para acá, ¿verdad? El infinito multicolor. Sí, inclusive estaba haciendo lectura de una nota que decía eso, ¿verdad? Que han habido ciertos cambios, ¿verdad? Bueno, no sabía hasta el color, pero sí sabía lo del logo, pero que lo más importante aquí es la conciencia, ¿verdad? Que hay que hacer. Entonces, porque los cambios, bueno, se dio el año para acá que todavía mucha gente, me meto en ese zapato, ¿verdad? Desconocíamos, pero que aquí lo más importante es, indiferentemente de un color, es lo mismo, no es un día. Exactamente. Exacto. Son 365 días del año para hacer conciencia. Así es. Bueno, y aprovechando entonces de que hoy es el día que se eligió para hacer esa conciencia, la pregunta que me hiciste al principio, ¿qué es el autismo? Bueno, primero saber que, como les dije ahorita, que es algo que representa la neurodiversidad. Esto se liga a la parte del espectro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son muchas características que se toman, ¿verdad? En la persona, que se unen en esa persona. No todas las personas dentro del espectro del autismo se encuentran o tienen las mismas características, sin embargo comparten algunas. Entonces también es importante reconocer el TEA como una condición, no como una discapacidad, no como una enfermedad, ¿verdad? Sino es una condición, parte de una persona que tiene que aprender a vivir con ella, ¿verdad? Lo bueno o lo maravilloso de esto es que estas personas avanzan conforme tienen las oportunidades que ayer hablábamos en otro programa que nos invitaron, que ahora ya no hablamos de retos, sino que hablamos de oportunidades, ¿verdad? Entonces, entre más oportunidades se le brinden a las personas dentro del espectro del autismo, más tienen ellas para desarrollar estas habilidades con las que, pues, presentan algunas dificultades, ¿verdad? Y qué importante aclararlo, ¿verdad? Porque, bueno, se dice, ¿verdad? Cuando es una condición, no es una enfermedad. Entonces, la persona con autismo nace, crece, se desarrolla y muere siendo una persona autista, ¿verdad? Dentro del espectro. Y entonces, cuando dices esto de las oportunidades, también yo pongo siempre a mi hijo de ejemplo, ¿verdad? Cuando yo empecé a detectar que podía presentar indicadores del autismo, empecé con terapias, empecé con estimulación, con ensayos, principalmente desde el hogar, y yo hoy por hoy digo, esos ensayos le permitieron a mi hijo desenvolverse, porque si tal vez yo me hubiese quedado de brazos cruzados, él sería otro, ¿verdad? Entonces, esas oportunidades son las que también les permiten, tal vez, dependiendo, no sé, aquí me lo aclaras, de un nivel a otro, podría variar. Sí, de hecho, bueno, el grado más complejo, y hablamos de complejo por la necesidad de apoyo que requiere la persona, es el grado 3. Ese es como el más grave. Que requiere más apoyo. Exactamente. Y luego al grado 2 y grado 1. Entonces las personas, conforme van avanzando en sus habilidades, van mejorando. Entonces podrían ir evolucionando de un grado 3 a un grado 2, a un grado 1, ¿verdad? En ciertos aspectos, porque puede ser que en el momento que se hizo el diagnóstico, pues las personas presentaban ciertas características, pero con las terapias, con los apoyos en la educación, con la ayuda en el hogar,
donde la sociedad los acepta y les brinda las oportunidades y los requerimientos que ellos presentan, pues entonces van mejorando y entonces esas debilidades o esas dificultades que presentaban pues ya no van a estar o no tan intensificadas como estaban al principio, ¿verdad? Y este es un tema, yo digo que hasta cierto punto delicado, ¿verdad? Y por eso se llama así, Día Mundial de la Concientización, ¿verdad? Porque hay mucho de qué hablar. Leía por otro lado, hace tal vez algunas horas, una noticia en un medio de comunicación, la carta de un niño autista que hoy no quiso ir al centro educativo, porque era el día en que se iba a sentir como más acosado, ¿verdad? Más señalado. Más señalado, decía. Entonces, la importancia del abordaje que se le dé desde el centro educativo también, ¿verdad? Es sumamente importante porque nos encontramos a diario con personas adultas que dicen, toda la vida lo he tenido, pero diagnóstico hasta ahora, por ejemplo, ¿verdad? Porque no siempre se logran los diagnósticos a temprana edad, que ahorita vamos a hablar con Trini, que es de preescolar, y bueno, presentémosla de una vez, ¿verdad? Trini, bienvenida a Vivir para Existir, un placer que nos acompañen igual que los compañeros. Muchas gracias por la invitación. Y Trini es de preescolar, ¿verdad? Entonces nos va a hablar de esa parte, ¿verdad? Que son las primeras niñas que se encuentran en los pequeñitos y desde ahí ya empiezan a detectar, algunos pues ya vendrán con su diagnóstico, otros no, y en preescolar es una etapa fundamental para esto. Bueno, y entonces por eso aprovechábamos, ¿verdad? Y venimos los tres, como usted dice, Trini, que representa la parte de preescolar, donde estas docentes generalmente son las que reciben de primera mano a nuestros niños en edades muy tempranas, algunos desde la estimulación temprana en primera infancia, que son parte de la educación preescolar, ¿verdad? O de la primera infancia, y luego ya la parte más formal, que es el Interactivo 2, y hoy, bueno, Trini ahora más adelante les va a hablar de la gran fiesta que tienen en educación preescolar, y Patricia, que nos viene a colaborar en todo lo que tiene que ver con alto potencial, porque muchas veces las personas dentro del espectro del autismo tienen esa etiqueta, digámoslo así, ¿verdad? De TEA, pero se nos olvida o se les olvida a algunas personas que también tienen talentos y tienen características resaltables, no solo su diagnóstico, ¿verdad? Porque un diagnóstico no define a una persona. Entonces, Patricia, desde la comisión de alta dotación que tenemos a nivel regional, pues ella como especialista en la parte de artes, ¿verdad? Pues nos va a conversar un poco sobre lo que tiene que ver con el alto potencial y las altas capacidades y talentos y obviamente pues involucramos a las personas dentro del espectro autismo. Bueno, y les recordamos que por hoy tenemos, aparte de la casa llena, venimos super regalones, gracias a Moyas Pizzas, vamos a tener 2 pizzas para regalar y también de UPE con la especialista ay, Dios mío, aquí está, ya me lo encuentro, nos está regalando una sesión a elegir, ya sea arte terapia, estimulación en neurodesarrollo o terapia de lenguaje con Susan Castillo, entonces, que ya la tuvimos aquí en el programa también, entonces, para que aprovechen, hacer comentarios, consultas, porque tenemos que aprovechar que están los jefes aquí, qué bueno. Los jefes. Qué importante, porque también a raíz, hay una serie de mitos, ¿verdad? Y no sé, entre algunos, por ejemplo, que me llama mucho la atención, los dinosaurios, cuando hay un gusto selectivo por los dinosaurios. Y entonces a veces se da que cualquier niño que dice que le gustan los dinosaurios y no será autista, ¿verdad? Sí. Y usted lo acaba de decir, primero que todo son personas, o sea, no es una condición, no es un diagnóstico, son personas, hay talentos, hay de todo, y también en los otros niños. De hecho, bueno, eso es algo que Patricia puede abordar porque hay un talento que se llama talento verbal, ¿verdad? Porque hay chicos que a veces tienen ese tema
porque les gusta, no porque tengan un diagnóstico de TEA, sino porque es un tema que les llama la atención, que les gusta, porque hay juguetes, porque la misma televisión puede llevar a... Hay una ¿verdad? tendencia. Exactamente. Entonces, ellos solo quieren hablar de lo que les gusta, ¿verdad? Como cualquier otra persona. Yo no sé si usted quiere que entonces hablemos ahora en este momento de Claro lo que que es sí. el alto potencial, ¿verdad? Y después entonces tal vez con eso se aclaren algunas cosas que podrían servir para conversar un poquito Claro que más. sí. Primero decirle a usted y a la población que está escuchando que es una ley de la República, ¿verdad? La 8899, la que habla sobre el alto potencial, talento y creatividad, y que también tiene un reglamento para trabajarlo nosotros desde el MEP. Entonces no es un proyecto que nos inventamos nosotros en el MEP, sino que es una ley. Y que por lo tanto, ¿verdad? Las leyes pues ahí están y debemos cumplirlas. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Bueno, que identifiquemos a las personas, a la población estudiantil que pertenece a este grupo de alto potencial. Entonces, si nos imaginamos una sombrilla abierta, ¿verdad? Una sombrilla abierta, entonces la sombrilla, pongámosle alto potencial a esa sombrilla. De un lado vamos a tener los chicos de alta dotación y del otro lado vamos a tener los chicos talentosos. Entonces, ¿cuál es la diferencia ahí, verdad? Entonces, los de alta dotación, pues son estudiantes que se van a diferenciar del resto de sus compañeros porque tienen muchos talentos, pero además de tener muchos talentos, sobresalen en el desarrollo de esos talentos mucho más que el grupo de su edad. Entonces, por ejemplo, podría ser que a un estudiante le guste tocar guitarra. O sea, es talentoso en guitarra, pero podría ser que el de alta dotación, además de que toca guitarra con una gran excelencia, ¿verdad? También es un matemático y también tiene habilidades verbales. Y en todas esas habilidades destaca más arriba del resto. Eso es lo que llamamos alta dotación. Y después están varios talentos, ¿verdad? El talento artístico, el talento musical, el talento verbal, como decía Gary, el talento matemático, el talento científico, ¿verdad? Hay una lista que la ley enumera. Y dentro de esos talentos, pues podría ser que haya un estudiante que sí, que tenga el talento físico, por ejemplo, le gusta hacer deporte, pero tal vez para la matemática no es bueno, pero bueno, es talentoso y debemos identificarlo. ¿Por qué? Porque es necesario que estén identificados para que el docente o las personas que van a tener con ellos contacto dentro de lo que es la parte MEP, ¿verdad? Puedan estimular ese talento en que el niño destaca en la parte de talentos, igual en los que son de alta dotación. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que necesitamos es flexibilizar el currículum, o sea, que es flexible, ¿verdad? O sea, que no se mantenga rígido, ¿verdad? Y que como docente digamos, no, esto fue lo que yo aprendí, así lo sigo haciendo porque así es como yo aprendí, ¿verdad? Pero como las cosas van cambiando en el tiempo y hay nuevas leyes y hay nuevas pedagogías, entonces sí, esto es lo que yo aprendí, pero yo puedo hacer así para enriquecer lo que le estoy dando a mis estudiantes. Sí, es cierto, como docente que tengo 25 estudiantes o más, pues podría ser difícil trabajar, pero tampoco es que tengo que hacerle una evaluación aparte a los chicos de alta dotación o a los talentosos, no, es simplemente darles un poco más, pues para que ellos se sientan bien en clase. ¿Por qué? Porque son los estudiantes que normalmente se aburren en las clases, ¿verdad? Mami, yo no quiero ir a clase porque siempre es lo mismo, siempre me dictan, no me gusta aprender así, ¿qué será? Y son los que a veces retan a los docentes y le dicen, usted no tiene algo más interesante que darme, puña. A mí como docente me dicen eso, ¿verdad? Evaluando. Entonces, ese enriquecer es precisamente para que el estudiante pues pueda crecer
crecer en esa habilidad que tiene o en esas varias habilidades que tiene. Y entonces de ahí es que hablamos también de los chicos TEA, ¿verdad? Que pensamos que tal vez por estar dentro de este espectro, siempre son chicos que no hablan, que no esto, que no, ¿verdad? Y no es así. Inclusive cuando hablamos de alta dotación, hablemos, qué sé yo, a temprana edad, ¿verdad? Que ya se empiezan a ver ciertas características y entonces se cuestionan, ¿verdad? Padres de familia, y no será porque también hay una tendencia a los padres de familia a que aprenda a leer, a que aprenda a escribir, a que aprenda, ¿verdad? Eso es lo que llamamos sobreestimulación. Exactamente. Y entonces por eso cuando están Ajá. en kinder y el chiquito llegó a kinder y ya sabe leer y escribir, Ajá. entonces la maestra dice, sí, es de alta dotación. Ajá. Entonces se pueden hacer las preliminares, digamos, los estudios preliminares, para que cuando ya llegue a primero o segundo y se tope con otros, pues a través de entrevistas que se le hacen a los papás, a los estudiantes, a los docentes, usted se va dando cuenta a cuál de estas dos partes de la sombrillita pertenece, ¿verdad? Sí, hay todo un proceso. Es todo un proceso, sí, no es que yo digo, ay, sí, mi hijo es de alta dotación y entonces yo simplemente lo pongo, o la maestra dijo, ¿verdad? A los papás, no, es todo un proceso para ser identificado. O inclusive, perdón, Patri, el que se piensa todavía de que para que sea alta dotación tiene que ir 100 corrido. No necesariamente. Y no necesario, tampoco, ajá. No necesariamente, y también hay otra de las cosas que se habla, digamos, en los estudios, ¿verdad? De los que han hablado ya sobre estos temas, es que también hay disincronías. Ajá. O sea, que podría ser que un estudiante sea muy bueno, en la parte social, y en matemática, pero tal vez esté un poquito atrasado en la parte motora, por ejemplo. Entonces, esa disincronía, ¿cómo hacer para que esa parte motora se acomode y vaya ya igual al resto, ¿verdad? Entonces, todo eso se empieza a ver desde que están en estas edades, ¿verdad? Ellas, las de preescolar, son las que van detectando eso, acomodando, orientando, llevando tal vez a educación especial, si va a ocupar registrando, si va a ocupar estimulación temprana, si tal vez va a tener que tener alguna otra cosita más, ¿verdad? Si tal vez es que ocupa lentes y por eso se porta mal en clase porque no está viendo. O sea, todo eso normalmente se detecta en preescolar, ¿verdad? Bueno, que si le está faltando la audición, porque las niñas de preescolar hacen esas cosas también, ¿verdad? Y eso es muy importante. Entonces, ¿qué gana un estudiante al estar en la sombrilla de alto potencial? Bueno, que se le flexibilice el currículum y que le enriquezcan el currículum. Hay muchos estudiantes que antes de que la ley saliera, pues ya pertenecían a este grupo y usted veía que eran destacados y todo, y que tal vez ahora en este momento ya salieron de las aulas del MEP y están en otras instituciones universitarias, o que en este momento están en el científico y que ellos dicen, no me etiqueten, o sea, no quiero que me etiqueten con alto potencial y no quieren, bueno, está bien, se les respeta, pero entonces por lo menos vamos teniendo un dato estadístico, ¿verdad? A nivel país de los casos que se van dando, ¿verdad? ¿Cómo podemos ayudar a los talentosos? Bueno, a través del FEA también, ¿verdad? ¿A cuántos chiquitos hay que les gusta pintar y que ellos se sientan y tal vez van a ser grandes artistas, pero académicamente no eran tal vez los mejores, ¿verdad? Entonces no podemos decir, no, usted como no es bueno en español y en matemática, entonces ni tampoco bueno, le vamos a dar oportunidad de que tenemos pinte, historias, ¿verdad? De personajes a nivel mundial, ¿verdad? Albert Einstein y demás, ¿verdad? Que de sus historias de vida, nunca se me olvida la mamá cuando llegó al centro educativo, ¿verdad? Y no, váyase porque no podemos, y la carta, exactamente, que era un niño con problemas y todo, y vea lo que tenemos. Entonces, qué importante eso. Bueno, y hoy también en Ciudad de Quesada, en el parque, hubo una actividad muy grande, una fiesta llena de color, había cualquier cantidad de niños, y era que se celebran los 100 años de la educación preescolar, no sé cuántos aquí en la región, pero a nivel nacional son 100 años. Trini, háblenos un poquito de esto y de la parte que decía Patricia, ¿verdad? La importancia que ustedes tienen como esa fuente de primera mano. Muy bien, gracias. Sí, correcto. Este año en Costa Rica es un año especial
porque celebramos los 100 años de que se imparte la educación preescolar. Se inició en 1925, Carmen Lira, Luisa González, todas estas pedagogas fundaron el Jardín Infantil Montessoriano San José. Entonces, eso, se celebra que con ellos empezamos con este nivel tan importante para los chicos, para la educación. Además, tenemos 25 años ya de impartir Interactivo 2, materno, el famoso materno, eso. Y en la región, en Ciudad Quesada, al menos, que es de lo que hemos logrado recopilar información así verbal, porque no hay fuentes escritas o registros escritos, hemos descubierto que en 1955 ya impartían educación preescolar en la Juan Chávez, en Ciudad Quesada, ¿verdad? En otros circuitos todavía estamos en proceso de investigación, pero en Ciudad Quesada en 1955 ya impartían educación preescolar en la Juan Chávez, cuando la Juan Chávez era donde es ahora la municipalidad. Ajá. La primera Juan Chávez. Ha escuchado sí, historias de, ajá, correcto. Entonces, eso, en Ciudad Quesada tenemos 70 años y hoy iniciamos esa celebración que va a durar durante todo el año. Arrancamos con actividades con los circuitos 03 y 14, tuvimos la participación de delegaciones de los diferentes centros educativos, más de 120 chiquitos, con sus docentes, directores, padres de familia. Bueno, hubo público, fue de verdad una fiesta hermosa, que por eso ando la voz un poco afectada, pero bueno, se disfrutó bastante y la idea es eso, con esta celebración también hacer el llamado a los padres de familia de que, bueno, la educación es un derecho desde edades tempranas, y desde el 2018-2019 la educación preescolar es obligatoria. Entonces, ¿cuál es el llamado a los padres de familia? Hacer valer el derecho de los niños a la educación. Está normado que para ingresar a primer grado se necesita el certificado preescolar. Entonces, tienen que cursar tanto materno infantil como transición, porque los dos, durante esos 2 años, se estimulan, se potencian, se fortalecen las diferentes habilidades y destrezas necesarias para ingresar a primer grado. Unas habilidades se trabajan en materno, otras en transición, y ahí es donde podemos enlazar la parte de alto potencial y de los chicos con TEA, ¿verdad? Que por lo general, no todos, ¿verdad? Pero por lo general, los chicos ingresan a materno y es la primera vez que van al sistema educativo formal. Entonces, salen de su núcleo, de su familia, de su nido. De su nidito, sí, correcto. Y al llegar a otro ambiente diferente donde se juega, porque en preescolar se aprende jugando, pero con una intención pedagógica, entonces es un poco diferente, se empiezan a detectar esas cosas, las habilidades, las fortalezas, las oportunidades de mejora que tienen los chicos, ¿verdad? Y eso, a través de diferentes acciones que hacen las docentes, como decía Patricia, ¿verdad? Que el famoso tamizaje que se hace a inicio de año, que el test de la vista, el oído, talla, peso, qué sé yo, ¿verdad? Entonces ahí se empiezan a detectar algunas cosas, ¿verdad? Que tal vez los padres lo ven normal, porque están acostumbrados al día a día de los chicos, ¿verdad? Pero al cambiar de ese ambiente a otra cosa diferente, entonces es donde se puede empezar a detectar. ¿Y qué etapa tan importante? Bueno, hace muchísimos años, pues muchos no tenían la oportunidad de ir al preescolar, ¿verdad? Y no era requisito. Pero ¿qué etapa y qué tan importante es para las personas? Yo tengo recuerdos, o sea, si me pongo a contar historias aquí, no me alcanza el tiempo. Recuerdos tan lindos, ¿verdad? Y también esa parte que se trabaja con los padres de familia, que en todo lo que estamos hablando son fundamentales, ¿verdad? Yo recuerdo, por ejemplo, así los dibujos que yo hacía y en mi casa siempre estuvieron en la sala de mi casa. Y entonces para mí eso era muy importante, o sea, porque cualquier persona que llegaba los veía. Entonces la sala parecía como cuando vas cuando vas a una exposición de un pintor, ¿verdad? Con diferentes cuadros y tal vez en ese momento
no tenía la conciencia, ¿verdad? Pero yo ahora ya adulta y todo, digo yo, qué lindo. Y igual he tratado de hacerlo con mis hijos, ¿verdad? Porque caló en mí. Hay una huella bonita, hay una huella importante que es acción de mis papás y que sin duda siempre he dicho, los papás en la tarea de la educación son un eje fundamental. Son indispensables, sí. Correcto. Eso. Y en preescolar, eso es parte de lograr enamorar no solo de los chicos, sino también a los padres de familia. Porque no podemos trabajar aislados en el aula solo con los chicos. Los padres juegan un papel fundamental. Yo también quería aprovechar, hablando de esta fiesta, ¿verdad? Que inició preescolar. Ayer justo celebramos también el 60 aniversario del Centro de Enseñanza Especial. Ajá, también. Amanda Álvarez, acá en Ciudad Quesada. Y ese centro tiene una característica muy importante que lo tienen otros centros de educación especial también a nivel del país, que es que tienen el nivel de estimulación temprana. Y desde el 2018 el Ministerio de Educación Pública ha impulsado un servicio de atención temprana también, que se llama, bueno, tiene un nombre larguísimo, pero se resume en atención temprana, que atiende niños de 0 a 4 años, donde desde el área médica se va identificando factores de riesgo, ¿verdad?, en la población, y entonces hay docentes de educación especial que empiezan a trabajar con estos chiquitillos. ¿Para qué? Para justo que cuando lleguen a la educación de materno interactivo 2 ya lleven un recorrido, ¿verdad?, de habilidades desarrolladas o en proceso de desarrollo, y también ir creando como ese tipo de escuela para padres casi, ¿verdad? Porque como usted dice, la participación de la familia es demasiado importante con todos los estudiantes, pero más con estos estudiantes, ¿verdad? Porque si bien es cierto, nadie sabe ser papá ni mamá, ¿verdad? Pero cuando hay un profesional al lado de un papá, guiándolo, orientándolo en el proceso, pues los niños se ven beneficiados, los papás también, y vamos haciendo esta misma conciencia que estamos hablando desde hace un rato, de, por ejemplo, comprender por qué un niño se tapa los oídos cuando pasa una motocicleta, cuando escucha el himno nacional, por qué hay algunos niños que lloran con el calor, por qué a algunos niños no les gustan ciertas texturas en los alimentos, ¿verdad? Porque las familias o las personas o la sociedad todavía pues siempre hace como la relación de estas conductas a un niño que no tiene a un niño que no tiene límites, ¿verdad? Pero a veces no es que no tiene límites, a veces es que hay algo a nivel sensorial que no está cuadrando, digámoslo así coloquialmente, en ese chico, y entonces su reacción siempre va a ser hiperresponsiva ante el estímulo. Entonces, desde empezar una educación desde pequeño hace que cuando lleguen a materno, por ejemplo, esas conductas se hayan regularizado en su, tal vez no en su 100%, pero sí en una gran cantidad, ¿verdad? Y también que el papá comprenda el por qué pasa, y también que los docentes comprendan el por qué Gary hace tal conducta. Y qué importante, porque también lo que estás diciendo, porque los papás pasamos por un proceso también difícil, y el primer paso es la aceptación. Yo como docente que con años trabajando con chicos dentro de la condición y demás, recuerdo con el diagnóstico de mi hijo, y aunque ya yo tenía todo que daba eso, ¿verdad? Pero todavía no tenía como el aval del doctor, digo yo, ¿verdad? Y me acuerdo que la pediatra me decía, Wendy, ¿y qué importa? Y yo le decía, es que no importa lo que sea, pero yo quiero tener un diagnóstico para saber a qué me puedo enfrentar. Y a pesar de que ya yo venía con tiempo analizando ciertos comportamientos y demás, cuando se me da el diagnóstico, es como una cachetada, ¿verdad? ¿Y ahora qué? Y nunca se me olvida que la primera reacción, no sé si será la de todo el mundo, o por lo menos es de las más normales, solté a llorar, ¿verdad? Y me acuerdo que en eso mi hijo se vino y me dice, mamá, ¿por qué llora? Tenía 4 añitos. Y yo me quedé así, yo volví a ver al especialista como, contéstele, ¿verdad?
Y entonces, y nunca se me olvida porque fue impactante. Y me dice, mamá, ¿por qué llora? Y yo decía, ¿cómo? ¿Por qué llora? O sea, ayúdame, ¿verdad? Y entonces, aquí esperamos su respuesta, ¿verdad? Y entonces, bueno, Diosito, digo yo, que fue el que me puso las palabras en mi boca, y ya yo le dije que el doctor me estaba diciendo que era un niño con muchas capacidades, con muchos talentos, y que mamá tenía miedo a no poder hacerle frente, sí, exactamente, ¿verdad? Y qué importante porque no todos, ese proceso de aceptación tarda más en unos que en otros. Y a veces cuando encontramos un comportamiento que categorizamos de berrinche y demás, hasta es una crisis para el padre de familia en ese momento, porque tal vez no sé cómo actuar en este momento, me lo está haciendo en el supermercado o en cualquier otro lado. Sí, Wendy, o también digamos papás que tal vez antes que no se acostumbraba, ¿verdad? Este tipo de diagnósticos a temprana edad, y que tal vez ya a los 20 años se dieron cuenta que era TEA, digamos, y entonces ya el doctor le dice, bueno, ya lo peor pasó, ¿verdad? O sea, logró sobrevivir a todo el sistema, ¿verdad? Educativo, a la universidad y todo, a la sociedad, a todo. Una mamá que tal vez veía cosas que estaban pasando y no sabía qué era, ¿verdad? Pero gracias que ahora tenemos todos estos métodos, ¿verdad? Condiciones diferentes para que un papá como usted pueda decir, ok, esto es lo que tiene y voy por aquí. Y entonces ahí, por ejemplo, también se involucra todo lo que tiene que ver con la inclusión, que la inclusión no es solo decir que somos una institución inclusiva, sino también vivirla. Hay una frase que dice que la diversidad es que me inviten a la fiesta y la inclusión es que me saquen a bailar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no solo decir que somos una escuela inclusiva o que la sociedad es inclusiva, no, es que va más allá, ¿verdad? Es compartir con la persona, es entender a la persona, es también colaborarle y ayudarle a la persona. El sistema educativo y en especial la dirección de San Carlos, la Dirección Regional de Educación de San Carlos, hemos estado haciendo, ¿verdad?, todo un esfuerzo por hacer entender a los compañeros docentes, y bueno, y Trini y yo desde el año pasado estamos en un trabajo bastante fuerte con los compañeros de preescolar y las de educación especial, de cómo poder atender a la población, no solo hablando de TEA, sino hablando de cualquier condición, hablando de la neurodiversidad en las aulas, ¿verdad? De que como decía Patricia ahora, de la flexibilización curricular, del enriquecimiento curricular, de salirnos de esta pedagogía de fichas, por ejemplo, o de ser tan cuadrados como docentes a veces, ¿verdad? Y poder experimentar, Trini decía ahorita, jugando, ¿verdad? Porque podemos aprender jugando, podemos enseñar el currículum que nos envía el MEP de manera lúdica, ¿verdad? De manera didáctica, donde el niño que le gusta correr, corra, pero con un sentido pedagógico, con un objetivo. Que el niño que le gusta cantar, cante, pero todos vamos a cantar, ¿verdad? Tal vez yo vaya a cantar, pero cante bajito, o cante con sellas, o cante y no se me entienda nada, pero canto al final, ¿verdad? Porque de eso se trata, de que cada quien vaya desde sus habilidades, ¿verdad? Y de que potenciemos las habilidades para la vida. Porque yo les decía a las compañeras cuando tengo la oportunidad de conversar con ellas que a veces el currículum pues es un poco rígido de cierta manera, pero el que hace flexible es el docente en la mediación, ¿verdad? Porque el currículum está establecido, pero el docente a través de la mediación de las estrategias hace más bien que el DUA, el Diseño Universal para el Aprendizaje, cobre vida en el aula, ¿verdad? Que de eso se trata. Y yo sé que todos los docentes no saben cómo hacerlo y no hay que saberlo. Y está bien no saberlo. Lo bueno es investigar. Lo bueno es avanzar en el proceso y no quedarnos solo en el que no sé, ¿verdad? Sino más bien decir, ok, no sé, pero voy a preguntar, pero voy a leer, pero me voy a formar, ¿verdad? Porque en esto crecemos juntos. Crece la familia, el docente y el niño. Y nosotros desde las asesorías también pues los orientamos, los acompañamos. Y crece una sociedad completa. Claro, claro que sí. Yo pienso que no nos podemos quedar con la formación que nos dieron en la universidad.
La educación ha variado mucho. Ahora hablamos de neuroeducación, y cualquier docente que en este momento esté dando clases y que tenga que dar clases por los próximos 10 o 15 años, tiene que saber que debería de estudiar también neuroeducación, un diplomado o algo que lo lleve a saber de todo esto que Gary está diciendo, de la neurodivergencia, de todas las formas diversas que hay para aprender, de las diferentes conexiones que se hacen, que si yo llevo tales colores, más bien estoy interrumpiendo el proceso educativo de los estudiantes, ¿verdad? Entonces, sí, estoy iniciando mi trabajo, apenas tengo 5 años, me quedan un montón más, debo seguir estudiando, ¿verdad? Algo que tenga que ver con neuroeducación. Y es importante esto que mencionaba Gary, de un centro inclusivo, que no es que solo el docente es el que va a trabajar esto con los chicos. ¿Por qué? Porque el estudiante es de la institución. Entonces todo, desde el de seguridad, los conserjes, las cocineras, todos, es importante que conozcan sobre esto, porque, a ver, que si el niño lo detona algo de algún alimento, ¿verdad?, que entonces a la hora de ir al comedor sepan atender la necesidad de los chicos. Y qué importante, porque a veces tenemos algún chico con una condición y en el centro educativo, principalmente en secundaria, en primaria pues varía tal vez un poquito más. Yo soy la docente de matemática, este año le doy a 7º, ¿verdad? Me corresponde tal sección donde tenemos un chico, ¿verdad? Y entonces seguimos a esa docente matemática siempre con ese chico, ¿verdad? Porque ya lo conoce, ya ha trabajado, y la importancia de variar también, o sea, exactamente, eso es ser un centro inclusivo. El otro año no le va a dar Wendy de matemática, le va a dar el otro compañero, y que sea conocimiento de todos, porque mientras en los centros educativos se tenga eso de que mis estudiantes son solo los de mis secciones, no, son todos los estudiantes que asisten a ese centro educativo. Vamos a leer unos mensajitos por acá rápidamente. Saludos a Ivette Castillo, dice: excelente la aclaración, ya que muchos desconocen lo del cambio del color. Viria Rojas dice: Sonortea, bueno, Sonortea es la asociación de autismo de la zona norte, ¿verdad? Y que inclusive tiene un grupo de WhatsApp de madres de familia y participan muchísimo, donde entre mamás se apoyan. Por ejemplo, alguna hace la consulta: hoy me pasó esto en el centro educativo, ¿qué proceso debo llevar? O mi hijo en algún alimento, y entonces entre una crisis, no sé si actué correctamente, y le dan recomendaciones, porque sabemos que lo que le funciona a uno no le funciona al otro, ¿verdad? Específicamente, pero sí es un gran apoyo. Margarita Castillo, excelente tema, saludos y bendiciones desde San José, un abrazo, doña Margarita. Elisa Alfaro, excelente programa. Beatriz Villalobos, Sonortea es excelente compañía para los papitos y niños autistas de la zona norte. A ver, tenemos a doña Cinia Campos por ahí. Angie Varela, excelente tema. Como padres hemos aprendido muchísimo, es un acompañamiento increíble. Joaquín Castro dice: un saludo cordial para los panelistas y la radio por este prestigioso programa que está. Hoy quiero contarles que estoy escuchando y viéndolo desde mi casa. Bueno, saludos, don Joaquín, muchas gracias por siempre seguirnos. Y otras personas más que están ahí acompañándole. Excelentes profesionales, dice Viria Rojas. Sin duda es un tema, bueno, aquí hemos hablado de todo un poquito, ¿verdad? Y va de la mano, porque también yo quisiera que resaltáramos lo de los talentos, ¿verdad? Todos los chicos por naturaleza tienen talentos, habilidades, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que tal vez uno no las han descubierto, inclusive llegamos adultos, ¿verdad? Y tal vez, siento, por ejemplo, hace un tiempo estuvimos hablando que la pandemia, por ejemplo, fue una situación que a muchas personas por obligación, ¿verdad? Por la situación que estábamos pasando, las hizo entrar en ese espacio de descubrir talentos que no tenían, ¿verdad? Y de romper esos miedos a los cambios también, ¿verdad? Entonces, gente profesional que ahora se dedica a otra cosa y todo. Y los talentos es exactamente eso, ¿verdad? A veces sí, como romper ese patrón de, y si lo hago, y si me equivoco, y tratar es que de... a veces pensamos que el talento es solo académico. Ajá. ¿Verdad? Entonces, el estudiante
que es bueno y al que todos los docentes quieren es al que le va bien en matemática, por ejemplo, ¿verdad? Y se les olvida que hay muchas otras cosas más que descubrir, ¿verdad? Como hablábamos antes, el talento artístico, cómo podemos motivar a un estudiante para que siga haciendo y para que siga creciendo en eso que le gusta, ¿verdad? Bueno, podría ser que la docente no sepa de dibujo, no sepa de pintura, no sepa de escultura, pero que le proporcione al estudiante videos para que él aprenda, porque hay muchas instituciones, sí, donde no hay un docente de arte que pudiera enseñarle sobre eso. Entonces, bueno, lo que hablamos del enriquecimiento, un video para que él vea y entonces que ella esté semana a semana, mira, ¿viste el video que te digo? A los papás, ¿verdad? Para desarrollar ese talento. Tenemos una estudiante que fue diagnosticada o identificada, perdón, con un talento musical, Valentina es de la escuela El Plomo, y una mamá luchadora, ¿verdad? Hasta que la chiquita fue reconocida, un grupo de personas que está en la Asociación Ventura, que es la asociación que tiene que ver también con alta dotación. Ya los hemos tenido acá, tenemos que volverlos a traer. La becaron para sus clases de piano, porque ella soñaba, y allá en El Plomo, ¿verdad? Entonces, y en pandemia, precisamente, fue esa beca. Y el profesor, muchacho, no es André, el pianista, Jorge, ahorita me acuerdo, Alfaro, Alfaro, sé que es de apellido Alfaro, es el profesor, y a través de videos, o sea, en vivo, ¿verdad? O sea, las clases virtuales. Esta chiquita da recitales ahora y todo, ¿verdad? Ya salió de la escuela, ahora está en el CTP de Santa Rosa, y pues para nosotros como equipo de alta dotación y también como Asociación Ventura, ha sido uno de los grandes logros, ¿verdad? Claro. El traerse a un chico que estaba en una escuela, allá en algunos de los circuitos, con tal vez menos posibilidades, y que fue becado aquí en el COPES, y ver a ese estudiante ahora que es increíble en la banda, usted lo ve tocando el instrumento musical que le gusta. Entonces, el poder descubrir y dar más, ¿verdad? Un papá interesado, una mamá interesada en que su hijo salga adelante en eso que le gusta, un docente que quiera ayudar más, ¿verdad? Y que bueno, está bien, dibujo, ok, es buenísimo en matemática, entonces démosle más. No, el darle más no quiere decir que del mismo tema yo le siga dando el mismo ejercicio, no, eso no es, porque igual se va a aburrir, o sea, es lo que sigue, hacer la ¿verdad? diferencia. Lo que sigue, o sea, de este tema ya usted lo domina, pero entonces vamos a pasar a un tema más elevado, aunque sea de otro año, y usted va a dominar ese tema. No se trata de hacerle exámenes con ese tema, pero es para que él vea lo que sigue, lo que viene y el resto de posibilidades que va a tener. El que es científico, por ejemplo, el talento científico, un estudiante que pueda participar en las olimpiadas, que hay especiales para científicos, ¿verdad? Y que tenemos estudiantes que están ahora en el colegio científico y que han ganado premios a nivel internacional, que han ido a Tailandia, que por esfuerzo de ellos, de sus papás, ¿verdad? Que se han propuesto inscribirlos en todo esto, ¿verdad? Entonces, yo pienso que como hemos estado hablando, es algo que tiene que ver con todos. O sea, el desarrollo de esos talentos tiene que ver con todos en la institución, y es parte de la inclusión. O sea, no estamos incluyendo al que tal vez se le dificulta, no, estamos incluyendo al que tiene también la habilidad, ¿verdad? Porque de eso se trata. O sea, sí, me invitaron a la fiesta y me sacaron a bailar, exacto, ¿verdad? Entonces, si a mí me gusta tocar guitarra, entonces yo voy y toco guitarra y participo en los actos cívicos, ¿verdad? Y propongo nuevas cosas, y si soy de habilidades sociales, pues soy un líder en mi institución, y trabajo con los compañeros y les ayudo porque soy líder. Y si me gusta hablar, ¿verdad? Entonces participo en actividades que tengan que ver con poesía, con todas esas cosas, ¿verdad?
Y bueno, los talentos en la ley están muy definidos, ¿verdad? Y son básicamente esos que le dije. Podría ser que existan otros, pero esos son los que están definidos en la ley y pues tendríamos que meterlos ahí, ¿verdad? Pero el asunto es ese, ¿verdad? El poder ayudar, el poder dar más, el poder crecer, porque crecemos todos, hasta como docentes crecemos, si nos involucramos con los estudiantes. Cuando nos retamos. Exacto. Patricia, una preguntita. ¿En todos los centros educativos actualmente se cuenta con el comité de alta dotación? Todos los centros educativos deben de tener un comité de alta dotación. Okay. Exactamente, porque así lo solicita la ley, no solo si hay un estudiante que requiera ser valorado, digamos. Eso es ¿Quién importante valora a los porque estudiantes? Bueno, un docente puede proponer, ¿verdad? Si lo vio, o el papá puede también decir, yo pienso que mi hijo tal cosa, ¿verdad? Y pasar por ese proceso, ¿verdad? Por ese proceso, pero tiene que haber un comité formado, ahí se especifica en el reglamento normalmente quiénes son los y te lo pregunto, digamos, porque yo lo sé desde mi centro educativo, digamos, pero es importante para usted que nos está siguiendo, ¿verdad? Para que también pueda preguntar en su centro educativo, ¿verdad? Y como dice doña Patricia, si usted considera que su hijo puede tener buscarlo y hacer la consulta. Exacto, que es lo mismo con estudiantes que antes le llamábamos la adecuación curricular. Entonces, no necesariamente el papá tiene que solicitar. O sea, si usted como docente se da cuenta que a este muchacho usted necesita ayudarle un poquito más, usted lo hace, no necesita que nadie se lo pida, ¿verdad? Así es como debería de ser. Aprovechando ese tema que Patricia acaba de tocar de la adecuación curricular, desde noviembre del año pasado hay un documento que los papás pueden descargar en línea de manera gratuita que se llama Apoyos Educativos, una visión integral, donde se incluye un nuevo apoyo curricular. Antes los docentes solo manejábamos dos tipos de apoyo curricular, que es el significativo y el no significativo. Pero ahora existe la flexibilización curricular también como un apoyo curricular, ¿verdad? Justamente enfocado en las personas de alto potencial, ¿verdad? Y talentos y creativos, ¿verdad? Yo, por ejemplo, si lo quisiéramos ligar al TEA, hay muchos estudiantes con TEA que son maravillosos en la parte tecnológica, ¿verdad? Les encanta, pero es que les fascina todo lo que tiene que ver con computadoras, celulares, tabletas, aplicaciones. Hay chicos que no saben ni escribir, pero saben cuál es el logo, ¿verdad? Y saben cómo buscar en YouTube un video y en TikTok y en todas las redes sociales. Entonces sí es importante reconocer, ¿verdad?, esas habilidades en los estudiantes y potenciarlas. Y bueno, ahora la nueva asignatura, que ya no se llama informática, sino se llama formación tecnológica, ¿verdad?, lleva como un objetivo y también potencia todas esas habilidades en los estudiantes que hacen, por ejemplo, que un estudiante pues tal vez no quiera escribir con la mano, pero si uno le coloca una computadora lo puede hacer, ¿verdad? Y qué importante, porque cuando hablábamos de flexibilización anteriormente pensábamos en los adultos mayores, ¿verdad? También. Pero es un apoyo que sea de muy temprana edad. Entonces, bueno, vamos a saludar a nuestros amigos de Moya's Pizzas. Ellos se ubican frente al Colegio San Martín en Gamonales de Ciudad Quesada. Tienen excelentes precios y pizzas de todos los sabores, y les hacen precios especiales a usted para eventos como cumpleaños, baby shower, cualquier fiesta, reunión que usted tenga. Puede contar con ellos. Moya's Pizza, José Moya los atiende, y puede ser al 8585-7170, 8585-7170. También vamos a saludar a nuestros amigos de Academia de Fútbol Sao Sport, para todos aquellos que tienen niños o niñas, chicos, chicas que les encanta hacer deporte, en este caso el fútbol. Pues Academia de Fútbol Sao Sport, ellos están ubicados en Plaza Nueva Cedral en Ciudad Quesada, tienen todas las categorías y su eslogan es: entrenamos juntos, crecemos juntos. Pueden contactarlos al 8302-5029, 8302-5029 con Marcos Saborío o Michael Bogarín, que son los coordinadores, los coordinadores y encargados de toda esta academia de fútbol. Se nos ha ido el tiempo, compañeros, vea qué rápido, siempre nos hace falta. Tal vez así
¿Cuál será actualmente uno de los desafíos en los que nos enfrentamos los educadores? En todo esto de talento, autismo. Bueno, yo creo que uno de los principales desafíos que nosotros hemos identificado justo y que hemos conversado mucho es la barrera actitudinal, por ejemplo, ¿verdad? El salirnos de esta caja que les mencioné antes. Al docente, y aquí también hacemos como un proceso de reflexión desde la formación de la universidad de los docentes y los que están siendo ahorita formados como docentes, ¿verdad? Porque todavía se sigue propiciando una práctica de un docente, un aula donde sus estudiantes tienen que estar en silencio, prestando atención, sentados en una mesa, en una silla, con un cuaderno, con un lapicero, y no todos los estudiantes son así, ¿verdad? No todos aprendemos de esa manera. La barrera actitudinal que hemos evidenciado no solo del docente, porque no es así, también del padre de familia, también de la parte administrativa de un centro educativo, desde algunos de nosotros mismos, desde la dirección regional, ¿verdad? Tenemos que cambiar muchas cosas. Entonces, creo que una de los mayores retos es la actitud de todos, ¿verdad? En el sistema educativo. Creo que es algo que todavía vamos avanzando, sí lo hemos hecho, pero vamos poco a poco. Todavía falta. Yo antes lo dije, es un reto de nosotros como formadores reconocer la neurodivergencia y entenderla y formarme en eso. Okay. Y eso nos lleva también al trabajo colaborativo, ¿verdad? Que, a ver, aquí somos parte del equipo de alta dotación de la dirección regional y hay diversidad de educación especial, artes plásticas, preescolar y bueno, faltan muchos otros compañeros, pero es un trabajo colaborativo. Igual debe ser parte de esa barrera actitudinal el aprender a trabajar en equipo. De que yo docente de preescolar, voy a poner el ejemplo, de que yo docente de preescolar tengo chicos, diversos chicos, y que de sola no puedo, ¿verdad? Tengo que pedir ayuda, la colaboración de otros compañeros, de otras personas, de los padres de familia. Entonces, van como de la mano, la parte actitudinal y la parte colaborativa. Y eso es lo que se pretende también para llegar a ser un centro inclusivo. Por lo que vamos. Wendy, hacer también un llamado nuevamente a los papás de que se acerquen a las instituciones siempre desde el respeto, ¿verdad? Siempre buscando esa colaboración hacia el docente y no llegando como a señalar o a exigir, sino también más bien llegar a decir en qué les puedo ayudar. ¿Por qué? Porque yo tengo a mi hijo 24/7, ¿verdad? Y yo sé cuándo a Gary puedo, por qué él llora, o cómo hacer cuando él tiene ansiedad, o cómo hacer cuando entra una crisis conductual o sensorial, cómo tranquilizarlo, cómo hacer que la crisis baje. Entonces, el padre de familia, que es muy importante, el padre de familia se tiene que acercar al centro educativo, tiene que haber nuevamente como una comunión, ¿verdad? Entre el centro educativo y el hogar. No podemos trabajar de manera distinta. Definitivamente creo que eso es otra de las grandes retos que tenemos como sistema educativo, que las familias se acerquen nuevamente a los centros educativos, que confíen en nosotros como todavía lo siguen haciendo, pero que nos ayuden, ¿verdad? Como Trini lo acaba de decir, no podemos solos, ¿verdad? Así es. No es fácil tener 26 estudiantes, por ejemplo, en preescolar, todos neurodivergentes, porque todos aprenden diferente, o en primaria 35 chicos, en secundaria, ¿verdad? Que tras de todos son adolescentes y toda la parte hormonal y que juega un papel súper importante en la adolescencia, pues definitivamente los docentes tenemos mucho por hacer, ¿verdad? Pero solos no podemos. Bueno, Mao, ahí te pido que me ayudes. Recuerde que hoy tenemos 2 ganadores de las pizzas Moya, y tenemos una sesión, ya se me olvidó, una sesión de arte terapia, estimulación en neurodesarrollo o terapia lenguaje, cualquiera de esas 3 a elegir. Iba a decir exactamente desde el lado de mamá, ¿verdad? Lo que acabas de decir, Gary, llegar
se enseña, se aprende desde el respeto, ¿verdad? Eso es muy importante, como padres de familia, llegar a la institución, ser los primeros, no esperar que el centro educativo nos llame, nosotros llegar, exponer la situación de nuestro hijo y trabajar en equipo. Eso es sumamente importante y nos da confianza como padres y al docente también, ¿verdad? Entonces, siempre desde el respeto, no somos enemigos. Ahora, todo parece ser como que se abre una batalla, ¿verdad? Recursos de amparo y demás, y tal vez cosas que del diálogo, desde una conversación, pudo prevenirse un montón de situaciones. Y lo más importante aquí no es quién gana, ¿verdad? Porque aquí es sacar adelante al estudiante, ¿verdad? Entonces, que esa persona, yo como madre de familia, busco un centro educativo donde yo me sienta segura de donde está, que yo pueda seguir mis tareas diarias, ¿verdad? Sabiendo que mi hijo está bien, eso es lo importante, ¿verdad? Que mi hijo se sienta bien. Entonces siempre buscar ser esa alianza, pero desde el respeto, desde el amor, desde la educación. Bueno, vamos, ya, listo. Vamos a ver, dice por acá, vamos con las pizzas. Bueno, felicidades, tenemos 2 ganadoras, dice Beatriz Villalobos y Viria Rojas son las ganadoras de Pizza Moya. Entonces ahí por favor puede ser que me manden un mensajito al 87363099 o yo las estoy contactando por el Messenger también. Y dice que de la sesión a elegir de arte, terapia, estimulación o desarrollo, o terapia en lenguaje, tenemos a Angie Varela, bueno, 3 mujeres fueron las ganadoras. Es importante que si usted, en el caso de la terapia, si no la va a utilizar usted o algún familiar, puede dársela a alguien para que aprovechen. Compañeros, muy agradecida de tenerlos. Vivir para Existir es un programa para todos. Para todos, las puertas están abiertas, esperemos que esta no sea la última vez que los tengamos, y agradecida porque eso es importante, que la Dirección Regional de Educación San Carlos, mediante las diferentes actividades, capacitaciones y demás, aprovechen estos espacios para llegar a la población y conversar un poquito de lo que se está haciendo. Muchas gracias y después nos llama para hablar del FEA. Claro que sí, encantados. Sí, no, estamos para servirles, y eso no es solo a los docentes, a los padres, a la comunidad en general, para eso estamos nosotros. Exactamente, sí. Muy agradecidos y como usted lo dijo al principio del programa, esto de la concientización o de la concienciación no es solo hoy, ¿verdad? Es los 365 días del año y que se nos una la sociedad en sí, ¿verdad? La inclusión no tiene que ser solo el centro educativo, empieza desde la sociedad y la sociedad empieza desde el hogar. Y es con acciones, no es con un rótulo, ¿verdad? De que somos inclusivos, es con las acciones del día a día. Muchísimas gracias a todos ustedes por seguirnos por la 1440 AM de Radio San Carlos y por Regiones, Canal 3 de Copelesca. Los esperamos la próxima semana con otro invitado y con otro tema más por abordar. Bendiciones.